Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. Vamos a conversar con Juan Diego Montalva porque esta semana quedó claro que la disputa entre republicanos y libertarios ya no se expresa únicamente en el Congreso o en los partidos. Ahora también se trasladó al streaming, lo hemos estado hablando, donde Sinfiltro, Próceres y la Cofradía se transparentaron como plataformas de influencia, formación de liderazgo y competencia por las audiencias de derecha. Todo en una semana en que el Ejecutivo intenta cerrar el ciclo de la mega reforma y volver a instalar la seguridad como su principal fortaleza. Conversamos entonces con Juan Diego Montalva sobre las claves de su última edición de Poder. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Josefa, aquí estamos asombrados de cómo hemos pasado de la política, que ya cada día es menos seria, a la farándula, y la verdad que te he de confesar de que cuando escribí el artículo en el newsletter de Claim Poder dije, esto parece farándula, pero es política, y finalmente terminó confirmándome que era política y que era una expresión finalmente, y en eso Gonzalo Miller me lo ratificó, que es una persona que sabe mucho de derecha, académico de la UDD, en donde me dijo, mira, esto es otra expresión más del conflicto que hay entre republicanos y libertarios, ¿no? No olvidemos, Sinfiltro, ustedes han hecho, ayer Nico hizo una muy buena entrevista al propietario o jefe de la productora que hace Próceres, ¿no? Y él explicaba el nivel de detalle, el contrato con TVN, bueno. Ayer, para mí, como esquema, ¿no? Aquí el conflicto es en Sinfiltro, que se ha transformado en la gran plataforma de libertarios, versus Próceres, que sería republicano. No olvidemos, Sinfiltro denunció a través de uno de sus participantes de que el gobierno y la moneda estaría ayudando a Próceres en contra de Sinfiltro. Es decir, la moneda estaría a favor de republicanos con Próceres y Sinfiltro estaría quedándose solo. Otro antecedente que te da la idea de por qué Sinfiltro es tan libertario es porque ahí se dio a conocer la famosa entrevista de 1 hora y tanto que dio Mara Cedini, y ese mismo día, y en eso Nicolás Copano me ha hecho mucho hincapié y tiene toda la razón, que es que ese día también apareció los dos grandes líderes de libertario, o la familia libertaria compuesta principalmente por los Kaiser, ¿no? Johannes Kaiser y Axel Kaiser. Ellos dos también participan de ese día en que Mara Cedini es top en términos de redes sociales. Entonces, eso ha ido configurando como un escenario en donde evidentemente aquí hay un conflicto entre estos dos sectores de la derecha o extrema derecha, como señalan en la oposición repetidamente, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, Fede, porque nos lleva a un escenario, y hoy día martes va a ser bastante relevante, porque no olvidemos que aquí hay 36 diputados que son de republicanos y hay 8 diputados que son libertarios. La Cámara de Diputados es el gran escenario de pelea, de discusión, dado que son 155 parlamentarios, ¿no? Entonces es muy probable que este conflicto que se produce en redes sociales, en streaming, se traslade al Congreso, y esta semana va a ser lo que va a ocurrir, o sea, debería ocurrir, ¿no? Me llama a mí mucho la atención, creo que para qué vamos a entrar en el detalle de los epítetos que han utilizado y la manera como se han referido unos a otros. Ayer yo quedé bastante sorprendido que Feito daba un diagnóstico psiquiátrico de uno de los colaboradores de Sinfiltro. Estamos realmente desbandados, diríamos. ¿Y en qué momento estos dos programas se transforman en una expresión de lo que es libertario o republicano? ¿Es la entrevista a Mara Cedini o no? Bueno, ellos nacen, acuérdate, el 2021, pero el 2022 es su peak, cuando son grandes opositores de lo que es la primera reforma constitucional, ¿no? El Consejo Constituyente, en donde ellos hacen campaña directamente o de alguna manera invitan a personas que están en contra de ese proyecto, y ahí se instalan de alguna manera como parte de la candidatura de José Antonio Kast o del grupo de esta nueva derecha más joven. Más joven, te digo, en términos de años de existencia, no de juventud, pero y ahí ellos empiezan con esta posición más extrema derecha,
y logran posicionarse muy bien. Y cuando viene el triunfo de José Antonio Kast, los ministros, hay varias personas de Sin Filtro que entran al gobierno, siendo ella la más relevante, Mara Sedini. Y cuando la entrevistan a ella, la verdad que Mara Sedini no dejó títere con cabeza, como decimos en Chile, porque le dio a todo el mundo y contó una cantidad de intimidades del poder que no correspondían o que no era habitual que las contaran. Y ahí también, de alguna manera, lo que hace Feito al trasladarse es oponerse a esta postura más extrema que tenía Sin Filtro. Ahora, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, hay una noticia que ha sido desmentida, de hecho ayer en la entrevista de Nicolás Copano a la gente que hace Próceres, desmintieron de que Feito habría ido a La Moneda a tener una conversación para entender, o sea, como para llegar a un acuerdo con ellos. Pero al parecer la cercanía que tiene Feito con el gobierno es mayor o menos estridente de la que tiene Sin Filtro, ¿no? Como te digo, es impresionante ver como una disputa en redes sociales y en una disputa de alto calibre en los términos con que se hace, ¿no? En las palabras que se utilizan, en las descalificaciones, hoy día en el centro de la política, ¿no? ¿Son los streaming la música a la que hablaba Kaiser? ¿Quién está poniendo la música? Eso es, ¿no? Eso es finalmente quién pone la música. Y ahí, bueno, y lo hemos dicho, yo lo he dicho varias veces, que aquí el gran problema que va a tener el gobierno de José Antonio Kast, perdón, es Kaiser, ¿no? Porque va a ser la piedra del zapato. O sea, así yo lo comparo con lo que ocurrió con el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una similitud, no ideológica, pero tiene una similitud en términos de ser una nueva generación que llega a la política y que decidió incorporar al sector más izquierdista, que era el Partido Comunista, en el gobierno. Aquí tenemos un caso similar en términos de que Kast también es una nueva generación, un nuevo representante del sector de la derecha, pero no logró incorporar a la extrema derecha o más a la derecha que es Johannes Kaiser. Entonces, él siempre lo va a tener revoloteando al lado y con una independencia que podría ser costosa. Imaginémonos si el Partido Comunista no hubiera sido parte del gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo podría? Y se transforma en oposición. La verdad que habría sido un Pepe Grillo bastante permanente para el gobierno del presidente Boric. Eso no se dio porque incorporaron al Partido Comunista. El Partido Comunista terminó siendo bastante más eficiente y mejor en su performance, en su actuación que lo que fue el propio Frente Amplio, porque tuvo 4 ministros muy relevantes. En cambio, aquí no tienes a Johannes Kaiser dentro del gobierno. Él no quiere entrar al gobierno. Él pidió los rumores dicen que él quiso estar en el Ministerio de Defensa, después pensó, también se dice que quería el Ministerio de Seguridad. No se lo dieron y no sé si te acuerdas, Josefa, que hubo una subsecretaria que era del Partido Libertario, que dice que fue bastante polémica porque dijo que había que autocuidarse, ¿te acuerdas? Sí, lo de las armas. Sí. Claro, autocuidarse, que lo importante era autocuidarse más que preguntarle al Estado qué va a hacer. Y ella salió bastante golpeada y terminó fuera del gabinete del nuevo ministro Arrau en seguridad. Entonces, la verdad, yo no he logrado encontrar otro libertario dentro del gobierno, con lo cual podemos concluir que el libertario está fuera y puede hacer y decir lo que le da la gana. Y lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo con proyectos de ley como Escucha su corazón, que es esa brutalidad que llama, ¿me entiende?, a la gente que es producto de violación, quedó embarazado, a tener que escuchar el corazón del feto y demás. También está el tema de la acusación constitucional contra el ministro Agravo. Acordémonos ahí que fue el libertario el que empieza con esto y republicano lo da a conocer como para ganarle el quien vive. Y finalmente lo apoya a republicanos, pero no dejó de ser conflictivo. Hubo republicanos que no apoyaron. Chile Vamos tuvo un desacuerdo y un presidente del partido como es Arturo Esquella empezó criticando la acusación constitucional y después terminó apoyándola. Entonces, la verdad que están en un filo ahí, ¿no? En donde, y en eso a mí me llama la atención el rol de Arturo Esquella, que ha intentado jugar, ¿me entienden?, para los dos bandos sin descalificar
a libertarios y también de alguna manera acercándolo a lo que son republicanos. Pero esto está recién empezando. Llevamos, imagínate, 6 meses del año, 4 meses del gobierno. Esto es el comienzo de una disputa que va a ser permanente, a menos que Kaiser entre al gobierno. ¿Y Kaiser quiere que le vaya mal al gobierno, como Gonzalo Müller plantea en tu newsletter? Sí, él dice, Gonzalo es de esa idea, ¿no? Que Kaiser gana si le va mal al gobierno. Bueno, yo siempre, cuento, Kaiser está haciendo lo que hizo Caso Piñera. ¿no? Claro, Kaiser lo que hizo fue diferenciarse y hablar y peyorativamente criticar mucho a Chile Vamos, diciendo yo sí soy la verdadera derecha, yo sí soy... Y le fue bastante bien, ¿no? Vemos que hoy día es presidente, una persona que, hay que decirlo, hace 2, si tomamos la anterior elección presidencial, la verdad que parecía bastante improbable que llegara a la moneda. Y llegó, entonces Kaiser está implementando el libreto de su, además de quien fue parte, o sea, acordémonos que Kaiser fue republicano y se terminó renunciando al partido y creando el libertario. Entonces Kaiser lo que está haciendo es lo que hizo su papá político en ese sentido y tratando de diferenciarse y decir que yo soy el original, no siga la copia, estos hombres han traicionado lo que era los principios. Eso habla... Kaiser habla de principios versus intereses. Eso es bien interesante cuando él habla que nosotros lo que hacemos es responder a nuestros principios, ser principista en alguna manera. En cambio, el Chile Vamos y lo que está pasando con republicanos es que están más preocupados de los intereses de los sectores privilegiados de la sociedad o de la derecha económica. Y eso es bastante, como discurso es bastante convincente, interesante, porque te deja a Kaiser muy, muy independiente de este gobierno. Entonces pareciera que Kaiser se está emergiendo como el guardián de la derecha dura, ¿o no? Eso es lo que plantea él. Claro, el guardián de la derecha dura y ahí volvemos al origen de nuestra conversación, que es que con representantes muy claros en Sin Filtro, en Cuchillo Izaguirre, en Mara Cedini, en gente que siente de alguna manera algún nivel de traición. Hay que decir que no es tanta la traición que denuncian, ¿eh? Pero sí denuncian molestia. Mara Cedini fue muy dura respecto a que no la dejaron ser como ella quería. Y ahí apuntó a Alejandro Larrazábal, el jefe del segundo piso, diciendo que ella le decía, primero que la trató de tonta de alguna manera, y después le dijo que había que actuar, que no tenía que ser como ella quería. Y toda esta bulla que estamos viendo con los streaming y todo, ¿ha hecho que el gobierno pierda el rumbo con su agenda o no? ¿Está recuperando la agenda en seguridad? Yo no veo que, o sea, no vemos al presidente o al ministro del Interior, Claudio Alvarado, hablando de, ¿me entiendes?, la pelea de streaming. Lo que sí vemos es parlamentarios, claro, y dirigentes de alguna manera que tocan tangencialmente el tema, porque cuando empiezas a desmentir de que Feito fue a la moneda, ya estamos, ¿me entiendes? Ahí entra. Pero han sido cautos, han sido cuidadosos en no referirse a esta disputa a sangre, porque la verdad que es a cuchillazo, ¿no? Entre estos dos programas. Y creo que han logrado mantener incólumes referente a esta pelea, ¿me entiendes?, de bajo monto que se está produciendo en el programa. Y ahí, obviamente, a mi parecer, creo que después de lo que fue la mega reforma o la propuesta o el plan de reconstrucción presentado por Quirós, que hoy día se vota a las 4 de la tarde, ¿no?, en el Senado, esa famosa cláusula o indicación que permitiría darla por finalizar la negociación, dado que se acaba ese tema de conversación que ha concentrado los últimos 4 meses. Creo que ahora viene el turno de Martín Arrau en seguridad, ¿no? Seguridad yo creo que va a empezar a ser un tema muy importante, y en ese contexto Martín Arrau, que es un hombre, un tipo de un perfil serio, Mateo, ¿me entiendes?, una persona que lo conocía, él es de Ñuble, no sé si Ñuble, pero bueno, pero él es de una zona agrícola y trabaja en el campo, me decían, sí, tiene algo como de perfil bajo, tiene experiencia política también. Claro, ahora a mí
humilde parecer, bueno, yo considero que Arrau es de lo mejor que tiene el Partido Republicano, porque es una persona que habla de corrido, que tiene argumentos, que tiene conocimientos, sabe enfrentar críticas, es muy sólido en términos políticos como representante de su sector. Pero la pregunta es si va a ser un poduje de la seguridad. Poduje es de las personas, el ministro de Vivienda es de las personas con más, que siempre está rankeando todas las encuestas en términos de popularidad y de buena percepción. Entonces, la pregunta es si Arrau va a tener esa caracterización, ese desplante que tiene Poduje, que lo ha hecho famoso, a pesar de que muchos pensamos que iba a ser la primera salida del gabinete. Pero ha mostrado un estilo muy distinto a lo que es el estilo político habitual. No creo que Arrau vaya por esa línea, pero sí va a ser dentro de una línea correcta, un tipo que ha generado bastantes consensos, y vemos ahí cómo le reconoce cosas al ex ministro de Seguridad, Luis Cordero, cómo dice que hay una ley de seguridad que hay que implementar, ¿me entiendes? Ha sido bastante más morigerado o más consensual, más de consenso en toda la discusión sobre el tema de seguridad, que es tan puntudo, ¿no? Y tan polémico. Más político también, se espera que tenga más poder de negociación con la oposición, que hay que decir que ha estado bastante perdida también en estos primeros 6 meses. Sí, la oposición la semana pasada no estuvo. O sea, yo empecé mi newsletter diciendo, claro, aquí pasaron muchas cosas en el oficialismo, pero en la oposición la verdad que estamos tal debe de presencia. Ahora, una persona, y que eso no deja de ser cierto, una persona con mucha experiencia política de la oposición me decía, bueno, ¿cuándo ha sido fácil ser opositor? Y la oposición tiene tiene un largo periodo de instalación. No es fácil ser opositor, no es fácil estar fuera de... Había un político italiano que decía más duro que el poder, o sea, que el tener poder era complejo, pero era mucho peor no tenerlo, ¿no? Y en ese sentido, la oposición hoy día, lo que es socialismo democrático, lo que es Frente Amplio, ha estado bastante al debe en términos de presencia y de propuestas, ¿no? El show que la telenovela que montó el Partido Socialista con el plan de reconstrucción y las discusiones entre Chiccardini y Bodanovich, la senadora Bodanovich, la verdad que demostraron un nivel bajísimo de propuesta y de discusión por parte del socialismo. El PPD anda en una disputa interna. Tuvimos 3 senadores que se descolgaron y el presidente no tenía idea. Perdón. Ascanio dice que no han hecho el duelo desde la oposición de lo que significó la derrota. También, ¿no? Sí. Dame un segundo que voy a cortar esto. Sí, pues no han hecho el duelo, no han hecho ni siquiera la investigación de lo que pasó, ¿no? Vamos, ahí. Es bien difícil lo que tiene la oposición. Y el Frente Amplio está en un congreso ideológico que dura y dura. Ahora el fin de semana próximo, tengo entendido, son las elecciones. Veamos cuánta gente participa. Es el partido más grande que tenemos en el país, ¿no? El Frente Amplio, dado la unión de varias colectividades, pero falta mucho todavía para ver qué va a pasar con la oposición, ¿no? Y también para definir referentes. Tomás Bodanovich aparece como uno. Tomás Bodanovich, que es un runner. ¿Qué carrera está corriendo ahora Tomás Bodanovich? A Bodanovich le va bastante bien. Yo creo que a mí me sorprendió en varios socialistas cuando conversaba con ellos por la disputa interna, me decían, varios estaban, porque Tomás Bodanovich fue el candidato, ¿no? Gabriel Boric. Eso es, Bodanovich ahora está, bueno, obviamente desde el puesto de alcalde hay un elemento histórico. Los alcaldes nunca han logrado ser presidentes. No es la plataforma que permite, Lavín intentó y nunca pudo. Es bastante difícil o sea, tiene un largo camino todavía que hacer si quiere ser candidato presidencial. ¿Y qué podría pasar con Bodanovich? También no lo hemos visto, ha hablado, pero tal vez no se ha quemado tampoco con esta discusión de las contribuciones. Tuvo un papel, pero tal vez no el que se esperaba, tal vez como el referente que podría perfilarse. Sí, pero lo ha hecho, ¿eh? Yo creo que ha hecho ha hecho el punto. A mí me parece que el argumento de él
es bastante bueno. O sea, es decir, ¿por qué ahora vamos a tener que pagar todo con nuestro IVA, con nuestros impuestos? Vamos a tener que pagar, ¿me entiendes?, el despliegue de las municipalidades más caras de Chile. Creo que ahí tiene un punto, hay un punto que también han tomado alguna gente de derecha, y creo que el punto es razonable, ¿no? Mm. Me están llamando a tener que partir ¿cómo se llama?, contestar esta llamada. Sí, Pero eso es, ¿no? Creo que hay un punto que tiene Bodanovich y creo que ha sido, como ves, tan muy insistente. ningún problema. Como Juan ves, Diego, me tengo que despedir, pero creo que Bodanovich sí lo ha hecho bien en términos de discusión. muchas gracias, que esté muy bien. Te Listo, dejo. gracias. Disculpen la interrupción.